Alfonso Álvarez ha sido elegida casi por aclamación, con el 91% de los votos, nueva secretaria provincial de la Unión General de Trabajadores en la provincia de Ciudad Real. Hoy nos visita aquí apenas muy pocas fechas transcurridas desde esa elección, que como decimos es casi por unanimidad de las personas que pudieron participar en ese 15º Congreso Provincial de la UGT. Alfonso, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada. Bien, pues en principio comentar cómo transcurrió ese 15º Congreso, cómo das el paso de presentarte a una responsabilidad tan importante, porque UGT sigue siendo una central determinante en el ámbito laboral de nuestra provincia. Bueno, en primer lugar, ¿cómo di el paso? Pues la verdad es que yo me sentía muy cómoda en mi federación. Yo estaba en la Federación Regional de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, llevando la acción sindical, que es a lo que me he dedicado desde el año 2004 que entré en la UGT. Pero sí es cierto que me veía en la responsabilidad, dado la situación en la que ahora mismo nos encontramos, de crisis económica y crisis sanitaria, de dar un paso al frente para intentar plasmar toda mi experiencia en el sindicato y poner a la UGT en Ciudad Real, porque sabéis que Juan Jiménez tuvo un problema de salud que le han hecho imposible seguir con su puesto dentro de la UGT, y me sentía responsable de dar el paso para poner a Ciudad Real en el lugar que se merece los trabajadores y trabajadoras de esta provincia. Creo que he sentido el apoyo de todos mis compañeros a nivel general, me han llamado todos de todas las federaciones, y eso sí que me ha dado mucha tranquilidad y me ha permitido dar el paso, como tú dices, con aún más valentía de la que ya tenía. El congreso fue un congreso raro, porque nosotros estamos acostumbrados a vernos las caras, a decirnos lo que pensamos, somos un sindicato, como sabéis, abierto, y fue un poco raro porque fue de manera telemática. Sí es verdad que fue más fácil de lo que yo pensaba, porque yo tenía mis dudas, pero al final, gracias a los trabajadores de la UGT que pusieron los medios informáticos disponibles y pusieron su sabiduría, que es lo que hoy en día se lleva, ¿sabes?, para intentar que la gente no se juntara. La gente votó desde su casa, pudo votar con total libertad, de manera secreta, y se mantuvieron en todo momento las medidas de seguridad que nos están aconsejando la sanidad. Entonces fue un congreso raro. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, porque la despedida de Juan fue un poco fría para lo que él se merecía, ¿vale? Pero intentamos respaldarle y apoyarle en lo que pudimos, pero sí es verdad que me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero la situación es la que es. Vienes de desempeñar el área de acción sindical de la UGT en Castilla-La Mancha. Bueno, háblanos un poco de tu experiencia, de tu trayectoria como sindicalista desde 2004 hasta la fecha. Yo empecé en el 2004, bueno, para ser sincera, yo empecé haciendo un programa que me encantaría que se volviera a plasmar por parte de la Junta, que es el programa Becas en Empresa, donde mi ocupación era facilitar a las empresas becarios que llegaban al sindicato con una formación excelente, pero que no encontraban una opción, ya que las empresas lógicamente buscan gente con experiencia. De ahí pasé a acción sindical de la Federación de Comercio, la Federación Regional de Comercio y Hostelería, y esa federación se unió con transportes y luego se unió con el sector servicios, y siempre he llevado el tema de acción sindical, de la negociación colectiva, elecciones sindicales y el contacto diario en las empresas, visitando empresas. Creo que conozco el mercado laboral bastante bien, conozco cuál es la problemática de los trabajadores, y eso es lo que voy a trasladar a las administraciones y dentro de este papel que me toca hacer ahora, y mi experiencia ha sido esa. Sindicalismo, para mí, el sindicalismo puro. En tu elección has tenido el apoyo manifiesto del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, la alcaldesa de Ciudad Real, también del secretario provincial de Comisiones Obreras. No sé si compañeros o adversarios. Yo creo que somos compañeros. Yo por lo menos me considero compañera, ¿sabes? Creo que para intentar conseguir mejoras para los trabajadores es necesario que UGT y Comisiones Obreras, que somos los sindicatos de clase, vayamos de la mano. Si no es así, creo que los trabajadores nos podrían echar bastante cosas en cara. José Manuel yo le conozco desde mi etapa de comercio y siempre he tenido una buena relación con él. Creo que es un hombre con criterio.
es una persona muy seria y con criterio. Ya hemos estado hablando mucho y creo que sí vamos a ir de la mano en todo lo que sea defender los derechos de los trabajadores. Y un apoyo más, y conociéndole, no es mera cortesía, el presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, FECIR. ¿Esto incrementa un poco más la sensación de vértigo de responsabilidad que acabas de adquirir? Está claro que sí. Es cierto que yo he tenido relación con FECIR, nunca he tenido ningún problema, salvo los que nos encontramos en los convenios colectivos, donde ellos defienden una parte y nosotros tenemos que defender otra, pero fuera de la mesa de negociación creo que no he tenido nunca ningún problema con FECIR. Carlos me parece una persona muy seria, que conoce el sector empresarial a la perfección. Su vicepresidente Miguel Ángel igual, que me lo encontré el otro día en una mediación, y para mí son personas con criterios, son personas conocedoras del sector empresarial, y creo que siempre me van a tener ahí en lo que yo pueda, claro, siempre con la independencia de que cada uno defendemos una visión. Desde el UGT, ¿cómo diagnosticáis el impacto de la pandemia en el ámbito laboral de la provincia de Ciudad Real? Creo que está siendo devastadora. Yo antes de coger el cargo de secretaria provincial estaba, bueno, y de hecho todavía estoy negociando ERTEs. Sabéis que el Real Decreto 8 nos ha dado el mandato a las organizaciones sindicales de negociar ERTEs en aquellas empresas donde no hay representación sindical, y ahí me estoy dando cuenta que son muchas empresas las que están acudiendo a esta herramienta, y empresas que yo no sé, y es lo que me preocupa bastante, si cuando el 31 de mayo termine, como hasta ahora sabéis que hay un preacuerdo, que va a ser acuerdo, que se prorrogan los ERTEs hasta el 31 de mayo, ¿qué va a pasar después del 31 de mayo con estas empresas y con estos trabajadores? Eso es lo que nos tiene que preocupar ahora mismo a la UGT, y tenemos que dar respuesta a esa gente cuando el 31 de mayo dejen de tener el paraguas del gobierno. ¿Qué va a pasar con ellos? Existe el impacto en lo que es la destrucción de puestos de trabajo, pero también hay un impacto en la salud laboral. ¿Qué conflictos o qué problemas se están encontrando en los distintos sectores productivos de la provincia por no atender a las medidas? Tenemos claro en la UGT siempre que cuando hay una crisis, donde primero se recorta es de prevención de riesgos laborales. Es donde primero se recorta. Es algo que las empresas la toman como gasto y nosotros decimos que es una inversión. La prevención de riesgo laboral no es un gasto, es una inversión en salud, y está provocando accidentes. Estamos en esta provincia, en otras provincias están provocando accidentes graves, y yo siempre he dicho que lo más triste que te puede pasar es morirte trabajando, y entonces tenemos que trabajar en ello, ¿sabes? Nunca podemos dar un paso atrás en crear herramientas y crear políticas en el sentido de la prevención de riesgos laborales. Es fundamental, pero también tenemos que tener muchísima formación a los propios trabajadores, ¿vale? Es verdad que la obligación de ofrecer las medidas de prevención es de las empresas, pero también lo tenemos que pedir los trabajadores, tenemos que saber solicitar, oye, yo no voy a hacer este trabajo si no es con estas medidas de seguridad, ¿vale? Y que eso no le suponga ningún agravio dentro de la empresa, ¿sabes? Porque muchos trabajadores tienen miedo de decir, dame un arnés, dame un casco, porque a lo mejor piensan que le van a despedir. Eso es lo que tenemos que cambiar. La prevención de riesgos laborales tiene que estar en el día a día de las empresas. ¿Cuáles son tus objetivos o las líneas generales de tu agenda para los años en los que vas a desempeñar la Secretaría Provincial? Me preocupa muchísimo en Ciudad Real el desempleo. Me preocupa el desempleo, pero sobre todo el desempleo juvenil y el desempleo femenino. El desempleo juvenil yo lo marco siempre en dos variantes. Chicos que han terminado una carrera, que están súper formados, pero que no pueden acceder al mercado de trabajo porque no hay empresas que les cojan sin experiencia, tenemos que trabajar ahí. Y chicos que no tienen formación, hay que darles formación y hay que darles herramientas para que puedan acceder al mercado laboral. A la mujer hay que darle herramientas, hay que crear leyes que sean más concisas en cuanto a la conciliación de la vida laboral. El 80% de las mujeres hoy en día se dedican al cuidado de los hijos y al cuidado de los mayores. Es imposible una conciliación real, es imposible que accedan a los puestos de responsabilidad, como tanto se está diciendo, cuando no les dan posibilidades. Me preocupa también mucho el tema del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral, las pensiones que no las quieren tocar y vamos a intentar que no nos las toquen. De hecho tenemos el día 11 una concentración para salir a la calle, que es donde nosotros reivindicamos lo que no nos gusta, porque no estamos de acuerdo en que ni se suba el salario mínimo, ni se derogue la reforma laboral, y se quieran tocar otra vez las pensiones a peor para los trabajadores. A nivel interno creo que es necesario que la UGT se una y se haga una UGT más fuerte,
porque cuanto más fuerte es la UGT, mejor le va a ir a los trabajadores. Somos un sindicato con más de 100 años de historia, tenemos muchísimo que aportar y tenemos que estar unidos y ser lo más fuerte posible. La reforma laboral fue uno de los argumentos de salida o de partida del presidente Pedro Sánchez cuando accedió a la presidencia, pero no parece muy por la labor, por el tiempo transcurrido. Eso pienso yo, que no está muy por la labor. Bueno, he escuchado y he leído que ayer nos ofrecieron un documento con 17 objetivos para paralizar un poco nuestra manifestación del día 11, pero creo que es fundamental. La reforma es nuestra línea de actuación de la UGT, la derogación de la reforma laboral, que ha creado tanta precariedad y ha traído a los trabajadores a esta situación en la que tenemos hoy en día. No puede ser, tenemos que crear un marco normativo acorde a esta situación actual. Nos tenemos que sentar y tenemos que establecer unas medidas de control de los trabajadores y de las empresas que se acorde con lo que ahora mismo estamos viviendo. Eso es foto fija, no puede ser. En cuanto a la organización del sindicato, bueno, pues por sectores, pero ¿sería deseable recuperar una organización, una articulación del sindicato a nivel provincial, territorial? No sé si llegar a recuperar esas uniones comarcales de años atrás. ¿Piensa que se puede mejorar? Yo creo que sí, que se puede mejorar, porque yo siempre he pensado que los afiliados se hacen en las comarcas, ¿vale? Pero nuestros estatutos son los que son y yo creo que lo fundamental es que sepamos compatibilizar las personas que son profesionales en sus sectores con las personas que nos dedicamos al mundo institucional y, sobre todo, abrir las uniones comarcales es mi objetivo y es primordial, porque es allí donde va el afiliado a su pueblo, al pueblo más cercano, donde va a contar qué le pasa, donde se le atiende, donde se afilia, donde está el abogado, ¿vale? Y yo creo que es fundamental que se abran las comarcas en la UGT. Me gustaría que hablases de tu predecesor, de Juan Jiménez. 13 años al frente del UGT en la provincia de Ciudad Real, paisano tuyo, ambos sois de la vecina y hermana localidad de Membrilla. ¿Qué ha supuesto para el sindicalismo en general y para el UGT en particular el paso de Juan Jiménez Contreras por esta institución? Creo que Juan Jiménez es un referente. Si tú hablas de la UGT Ciudad Real, te va a salir el nombre de Juan Jiménez Contreras. Yo siempre digo que tengo dos padres, mi padre biológico y mi padre sindical. Mi padre sindical es Juan Jiménez Contreras y yo sé que, por muy bien que lo haga, nunca voy a llegar a hacerlo igual que él, porque él ha marcado las directrices de la UGT en Ciudad Real. Es un hombre que lleva 35 años afiliado al sindicato, ha luchado toda su vida en el sindicato por los derechos de los trabajadores y yo contaré con él siempre. De hecho, ayer desayunamos juntos, me marca pautas, siempre me está diciendo cómo él haría las cosas, nunca te impone, siempre te aconseja y yo creo que nunca jamás se va a ir de la UGT. Está claro que sus problemas de salud no le dejan estar en primera fila, pero Juan Jiménez siempre va a ser la UGT. Pues Alfonsi, muchas gracias por atender rápidamente la llamada de Televaldepeñas y toda suerte de éxitos en tu andadura como secretaria provincial de la UGT. Muchísimas gracias a vosotros. El sector del queso con denominación de origen manchega ha completado un año 2020 ciertamente esperanzador en sus resultados. La producción se incrementó en un 1,6% y esto repercutió también en la cifra de negocio del sector, que abarca unas 44.000 hectáreas de producción amparada en 4 provincias de Castilla-La Mancha. Las previsiones para 2021 son también halagüeñas y hay que decir que de los casi 17 millones de kilos de queso con denominación de origen manchega que salen de esta zona de producción, un tercio se comercializa en Estados Unidos. Pedro, una vez más, muchas gracias por acogernos aquí en la sede de la denominación de origen del queso manchego, la Fundación, que en los últimos días la Consejería de Agricultura ha difundido datos que son balance del ejercicio de 2020 en el sector, en el conjunto de empresas que comercializan y elaboran el queso condeo, queso manchego. Esos datos genéricos en cuanto a producción, en cuanto a comercialización, volumen de comercialización, ¿en qué se concretan? Bien, este año 2020, teniendo en cuenta las circunstancias que nos han sucedido, se puede decir que ha sido un año magnífico, increíble para el queso manchego.
no solo hemos mantenido la producción del año pasado, de 2019, sino que se ha incrementado en un 1,6%. Estos son datos interanuales de noviembre a noviembre, con lo cual te puedo decir que la producción llegará casi con toda seguridad a 16.900.000 kilos, aún subiendo. Posiblemente lleguemos a la cifra de los 17 millones de kilos. Y como te decía, esto es algo increíble y que demuestra la fortaleza del queso manchego y también un poco pues la suerte de un producto que tras haber sufrido confinamientos y, en fin, y todas las circunstancias que nos rodean, pues se ha mantenido en la cesta de la compra. Nosotros decimos aquí en el Consejo que el queso manchego es como un pantalón negro o una camisa blanca. Es de fondo de armario, de fondo de frigorífico. Y por suerte hemos podido sortear de esa forma esta tremenda crisis que nos asola. Puedo decirte también que el precio de la leche se ha mantenido respecto al del año anterior. Tenemos noticias de comunidades cercanas de que van a subir incluso un porcentaje que rondará el 3% el precio de la leche para el año próximo, con lo cual creo que inevitablemente repercutirá en el precio que van a cobrar nuestros ganaderos. Y de esta forma pues enfocamos con optimismo el año 2021. Estamos preparando en estos momentos una campaña de promoción muy fuerte que rondará los 800.000 euros. Vamos a seleccionar una empresa, estamos en ese proceso, una empresa que lo gestione, y se fundará sobre todo también en la televisión, como hemos hecho, porque nuestro problema, promocionar es importante, pero en nuestro caso es más importante comunicar y ayudar a identificar el queso manchego. Y ya te digo, con estas perspectivas es como enfocamos el año 21, con tranquilidad y con optimismo, esperando pues que no sucedan más desgracias con esto de la COVID-19 y que todo vaya a mejor a partir de ahora. Ese sensible incremento en la producción ha repercutido directamente en la cifra del negocio, en lo que ha facturado el sector en este año. Sí, por supuesto que sí. Hace poco nuestro presidente, se podía ver en una entrevista que le hicieron, no sé si fue en Albacete, dijo, y es así, que las cámaras están vacías. O sea que el queso manchego prácticamente se renova cada año cuando llega el 1 de enero, porque como coincide con la época de Navidad, es muy raro que ninguna quesería mantenga altos stocks, con lo cual esa afirmación es bastante válida. Por recorrer un poco al dato llamativo cuantitativo, esos casi 17 millones de kilos de queso manchego, ¿en cuántas piezas se traducen? Bueno, es que eso sí que es un dato. Mira, tengo aquí datos de las piezas que yo tacho cuando me llegan, porque realmente no ayudan gran cosa. Que se elabore queso en piezas pequeñas, en piezas de 1 kilo, de 2, 2,5, 3, 3,5, hasta 4, que permite el pliego de condiciones, es algo irrelevante. Por suerte también se elaboran cada vez más cuñas, y sobre todo para la exportación. Entonces ese es un dato que, créetelo, que lo consideramos irrelevante y que cada quesero lo hace en función de sus estrategias comerciales. En 2019 hablábamos con cierta aflicción por las trabas a la comercialización, a la exportación que de Estados Unidos se pretendían y se anunciaban, y que de hecho existieron a determinados productos, entre ellos el queso manchego. ¿Cómo ha impactado, cómo ha influido esa amenaza o esa política proteccionista de la administración estadounidense en el sector del queso manchego? Si es que ha tenido algún impacto. Prácticamente no ha afectado. Ciertamente hubo esos aranceles que comentas, pero no afectó de manera... Piensa que el número de piezas, el número de kilos que se venden en Estados Unidos tampoco es tan alto, y se venden en sectores a los cuales esta ligera subida de precios que pudo haber allí, pues tampoco ha afectado gran cosa. Ahora, eso sí, estamos esperando todos con mucha cautela y con esperanza que la administración Biden, cómo se puede pronunciar en este sentido, porque bueno, ya apenas tomó posesión, hace un día o por ahí que tomó posesión, y ya se está hablando de la revisión de los aranceles y de la puesta en marcha de sistemas que los limiten y que de alguna manera los puedan moderar,
y creo que ya ha dicho el presidente de Estados Unidos que los acuerdos con la Unión Europea les va a dar una prioridad absoluta, con lo cual eso pues también nos llena de satisfacción y de esperanza. Sí, es que no se sabe a quién le interesa más llevarnos bien, si a Estados Unidos con la Unión Europea o viceversa. Igual esos aranceles y esas políticas un poco de barrera es un boomerang para ellos perjudicial de cara a sus productos. Sí, al final estas guerras no benefician a nadie y lo único que hacen es envenenar el libre mercado. Bien, ¿qué parte de la producción total de queso con denominación de origen manchega va a los mercados exteriores y a qué mercados preferentemente? Bien, este año ese dato, si el dato de la producción lo tenemos todavía en pañales, porque aún no estamos recibiendo ahora declaraciones de diciembre, porque siempre vamos un poco a toro pasado en función de la producción, pero yo creo que no va a haber gran diferencia en el porcentaje que se destina a la exportación, porque ya las estadísticas de años atrás nos lo manifiestan. Calculamos que en esa banda entre el 68 y 72% seguirá enviándose fuera. Preferentemente, prácticamente la mitad de ese porcentaje que te digo, de ese 70% por redondear, irá a Estados Unidos, como siempre, como ha sucedido ya en los últimos 8 o 10 años. Y el resto, pues a los países más cercanos de la Unión Europea. No sabemos cómo podrá evolucionar la situación del Brexit en Reino Unido, que era uno de los países, posiblemente de la Europa a la que pertenecía Reino Unido en los años pasados, pues ellos eran el primer importador de queso manchego, seguido por Alemania, Francia, Suiza, etcétera. No sabemos cómo evolucionará Reino Unido y esa será una de las piedras de toque que nos permitirán ver si realmente se mantiene esa cifra de exportación a la Unión Europea. Porque la exportación fuera de la Unión Europea, quitando Estados Unidos, pues es prácticamente testimonial. Pero me acabas de decir, si no me he equivocado en el sencillo cálculo, que un tercio de la producción total se va a Estados Unidos. Cierto, ese es el número que manejamos aquí. Un tercio va a Estados Unidos. Es importantísimo entonces ese mercado. Importantísimo, es un mercado importantísimo que hay que cuidar y que nuestros queseros, que son los que tienen todo el mérito de la exportación, nuestros queseros y las entidades que ayudan a la exportación a nuestros queseros, que también las hay, y son gente muy seria y con muy buen criterio, son los que realmente tienen el mérito de todo eso y saben ya muy bien cómo tratar sobre todo a los grandes distribuidores americanos, porque el ascenso de la venta de queso en Estados Unidos ha sido constante. Siempre la línea siempre ha sido ascendente, incluso en años de crisis, como pudo ser 2008, 2009 y siguientes, o como podrían ser ahora, pero yo estoy convencido de que la cifra de Estados Unidos nunca va a bajar de ese tercio y creo, en mi opinión, que incluso subirá a medida que, pues ahora es una noticia que realmente, en fin, nos ha sorprendido a todos en la política del señor Biden, que va de alguna manera a dar carta de naturaleza a 11 millones de ciudadanos, de los cuales muchos serán posiblemente de origen latino, pues consideramos que por esa vía, yo al menos lo considero así personalmente, sí que puede subir, puede haber un incremento mayor de la venta de queso manchego allí. Si hablamos de puertas hacia adentro, me hablabas antes de iniciar la entrevista de 44.000 kilómetros cuadrados. Sí, esa es la zona protegida. Que es la zona de producción de la denominación en 4 provincias, todas excepto Guadalajara. 4 provincias y ninguna completa. En cada una de las provincias hay las zonas limítrofes, las zonas externas, por así decirlo, no están protegidas por la denominación de origen. En ese territorio, por desglosar un poco el sector, ¿cuántos productores de leche de oveja tenemos? ¿Y cuántas industrias de todos los tamaños, elaboradoras y comercializadoras? Bueno, tenemos unas 660 ganaderías dentro de estas 4 provincias, unas 30 queserías industriales, cuando digo industriales no me refiero exactamente a grandes, sino queserías que sí pasteurizan la leche. Los artesanales son los que no la pasteurizan. Habrá unos 30 industriales y unos 35 por ahí artesanales. Están lógicamente diseminados por las 4 provincias
y el número no se mueve de manera importante. Sí que ha habido este año algún pequeño incremento de ganaderías, pero también se compensa porque también hay algunas bajas, lógicamente por ceses de actividad, y porque, bueno, pues a veces no es difícil en el mundo de la ganadería encontrar empleados o incluso descendientes que quieran continuar con el negocio de la ganadería. A diferencia de otros sectores agroalimentarios que en Valdepeñas conocemos muy bien, en el sector del queso manchego hay paz, hay estabilidad. Bueno, el precio de la materia prima, que te voy a contar a ti, que siempre es un elemento de disputa, pero no hay en este mercado, no hay conflictos gordos. El año, en fin, a veces por una bajada puntual que puede ser tal vez más fuerte de lo corriente, pues sí que puede haber alguna pequeña, si no protesta, pues un pequeño, los ganaderos lógicamente piden explicaciones, solicitan porque si el precio del queso no baja, pues el precio de la leche, en fin, puede tener esas oscilaciones, pero no, este es un mercado bastante pacífico, es un sector bastante pacífico y donde no tenemos conflictos ni escándalos. Se antoja como consumidor, pero claro, hablo desde la ignorancia más supina, que 1,10 €, que es la cotización media actual de la leche de oveja, es una cotización interesante, alta. Es muy ¿Lo es o no? Es muy interesante. Ciertamente esto se tiene que establecer por comparación y siempre hemos estado unos porcentajes muy altos en cuanto al precio de la leche, por encima de las grandes potencias en este mercado, que es sobre todo Castilla y León. Hubo tiempo que esa diferencia llegó al 35%. Era una auténtica barbaridad, vamos. Se podía considerar, entre comillas, privilegiados a nuestros ganaderos. Pero la leche de oveja de raza manchega es una de las leches más caras del mundo, teniendo en cuenta el volumen que se maneja. Entonces, nuestros ganaderos, otra cosa es que la estructura de los negocios pues proporcionen rentabilidad o no, porque ahí sí hay un terreno ya en el que se podría hablar mucho, pero en cuanto al precio, realmente los ganaderos de la zona protegida por la DEO manchego, en fin, deben estar satisfechos. Desde que este Consejo Regulador existe, que debe de ir ya para 40 años, le faltarán algunos, posiblemente. En el año 82 se constituyó de manera provisional, pues o sea que entonces, ya tenemos 39 años casi. Su evolución ha ido ligada a la lucha contra el fraude. Sí. Habéis tenido un caballo de batalla importantísimo, recordamos los que ya somos veteranos aquel litigio largo con Castilla y León, que ellos también hacían queso manchego. Sí, así ¿vale? es. Pero una vez que los tribunales dirimieron, el problema no se diluyó, no se zanjó y habéis tenido, de hecho, la última campaña publicitaria protagonizada por el chef Alberto Chicote incidía por ahí. Sí. Incidía por ahí. ¿Cómo identificar el auténtico queso manchego y qué no lo es? Eso a lo mejor es un lastre para promocionar las cualidades organolépticas, las bondades del producto frente a los demás, el tener la necesidad recurrente de tener que incidir siempre en que la gente no admita gato por liebre. Pues sí, es muy interesante lo que dices, porque indicas que la promoción es buena, evidentemente, promocionar cualquier producto, por mucho prestigio que tenga y por muy buena imagen que tenga ante los consumidores, es siempre bueno. Pero, en mi opinión, siempre es más importante, en el caso del queso manchego, incidir en la identificación. Porque si tú no indicas a los consumidores cómo identifican bien un queso manchego, todo el gasto que hagas en promoción puede significar que ayudes a que un queso fraudulento esté también mejor posicionado, porque se hunden todos en la confusión. Entonces, aquí siempre hemos intentado que cualquier euro que se invierta en promoción lleve siempre como bandera el capítulo de la identificación. Por suerte, el queso manchego nace con una herencia. Esto hay que aceptarlo así y, en fin, el trabajo de los queseros y de los ganaderos ha sido muy importante durante todos estos años, pero aquí se nació con una herencia que significaba promoción, prestigio, imagen de calidad. Pero es cierto que siempre el fraude lo que trata es de beneficiarse, lógicamente, de esta buena imagen, ¿no?
Y fíjate que uno de los capítulos a mí me parece de lo más interesante que nos ha sucedido a nosotros en los últimos tiempos ha sido esta sentencia del Tribunal Supremo en el cual nos protege de la evocación, o sea, del fraude con la evocación. Tipo. De la evocación, evidentemente, en fin, esto no hay que resaltarlo mucho. Si tú mañana te encuentras un paquete de pasta y un gondolero remando por el Gran Canal, pues automáticamente vas a pensar que es pasta de Venecia, ¿no? Entonces, aquí, en España, pues ya se está controlando, vamos, que cualquier elemento alegórico a la Mancha solo pueda ir reflejado en una pieza de queso manchego. Y eso, en mi opinión, en la opinión de todos los que estamos implicados en esto, ha sido algo muy, muy importante y un hito verdaderamente, creemos, en la historia de esta denominación de origen. Eso nace de una mala experiencia, de una mala práctica con una empresa precisamente autóctona. Nace de varias empresas, no hay que criminalizar a esta empresa porque cuando sucedió esto había varias y bueno, pues esa fue la que contra la que se comenzó el pleito. Pero, claro, realmente los de dentro son los que más fácil lo tienen para buscar en estas evocaciones, ¿verdad? Para ahondar en que si uno está ubicado en Herencia, en Alcázar de San Juan, en Mota del Cuervo, ¿cómo no va a ser manchego? Claro. Si hace queso, si hace queso y está ubicado allí, lo lógico es que sea manchego, es lo primero que hay que resaltar. Para colmo, si utilizas, pues no sé, un Quijote, una Dulcinea, tal y cual, entonces el control de esa situación es lo que realmente nos va a proporcionar unas armas que antes no teníamos y, como te digo, que ha sido un hito importante en la historia jurídica, vamos a llamarlo así, de esta denominación de origen. Finalmente, Pedro, para 2021, las previsiones, los objetivos, ¿cuáles son? ¿Seguir creciendo paulatinamente o hay algún objetivo específico, un desafío que la entidad, la institución contemple a corto plazo? Bueno, yo es que no sé si con esto es que se nos puede calificar un poco de conservadores, pero la verdad es que seguir creciendo a un ritmo que ojalá este año pueda ser del 2 o el 3% o el 4%, a mí me parece un éxito absoluto. Y yo me conformaría con que a final de 2021 estas cifras pudieran ser válidas, porque como por desgracia este asunto de la pandemia no lo tenemos controlado todavía y hay que esperar que cuando pase, no sé, segunda mitad de 2021 ya se pueda ver algún atisbo de solución, y con eso nos conformamos. Como te digo, vamos a preparar ya, posiblemente habrá una fuerte incidencia en televisión de esta campaña promocional, que con la inversión que vamos a hacer, pues creemos que poco a poco irá dando sus frutos, y esa es el principal objetivo de la denominación de origen, que se mantengan los precios de la leche, por supuesto, que los ganaderos cada vez, pues con sus buenas prácticas, sigan proporcionando mejor materia prima a los queseros, y también que estos puedan vender su queso, su producto, a un precio un poco más alto, porque eso también es una impresión que tenemos aquí dentro, y es que el queso manchego debería estar mejor posicionado en cuanto a precios. Pero claro, ya ese es una materia en la que, por desgracia, nosotros no podemos intervenir. Bien, pues muchas gracias y que tengamos de nuestra parte los mejores deseos para el queso manchego en 2021. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en estos días de enero en un nivel de ocupación hospitalaria que se asemejan a los últimos días del mes de abril, cuando todavía estábamos en pleno confinamiento domiciliario en toda España, en todo nuestro país. Se diría que estamos avanzando en la dirección contraria a la deseada, y que por lo que llevamos recorrido de 2021 parece ser que la inercia de 2020 va para largo. En Conecta con Valdepeñas volvemos a contactar con nuestra enfermera paisana en el SUMA, en el Servicio de Urgencias de Madrid 112, con Ana Ruiz, que ya nos escucha y ya nos ve. Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues bueno, ahí vamos, con las noticias que van llegando, pues aguantando el tirón. Bien, nos llegaban noticias tuyas de muy diversa índole. En primer lugar,
tu labor de voluntariado te ofreciste para colaborar en labores diversas de la agrupación sanitaria del Ejército de Tierra, que desarrolla labores a requerimiento de la Unidad Militar de Emergencias y del propio gobierno del país, en este caso derivadas por la borrasca tremenda que ha barrido literalmente Madrid y ha congelado la capital de España y numerosos territorios, también en Castilla-La Mancha, donde también se ha concedido la emergencia, la consideración de zona catastrófica, pero también esa unidad sanitaria del Ejército de Tierra desarrolla labores relacionadas con la lucha contra la pandemia. Yo te diría, ¿estáis en Madrid en el mismo nivel que he comentado yo aquí al principio, a niveles de finales de abril del año pasado, o estáis un poquito mejor? Bueno, la verdad que la situación se complica tanto en cuanto de la pandemia no hemos salido, es más, estamos en la tercera oleada, en el tercer brote de esta maldita pandemia, y además se ha unido la situación meteorológica. En cuanto a datos oficiales, solo puedo decirte que estamos cerca de los 1.000 casos por 100.000, y cuando se consideraba que el máximo riesgo era a partir de los 150, y estamos ya en los 1.000, casi cerca de los 1.000. Entonces es muy preocupante todo lo que está pasando. Además, los sanitarios estamos muy cansados, la sensación es que llueve sobre mojado. Justo esta tarde, que era lo que quería comentarte, ha habido una explosión también en Madrid, y los servicios de urgencias a todos los niveles, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de emergencias médicas, la verdad que estamos un poco agotados también. Parece que no llega la luz, tiene que llegar, está claro, pero es verdad que bueno, esta es una situación ya muy complicada y que se mantiene durante mucho tiempo. Aclaremos a los telespectadores que esta entrevista que hacemos para el programa del lunes de Conecta con Valdepeñas se está en realidad realizando el miércoles 20 de enero a primera hora de la tarde, donde cuando acabamos de conocer que ha explotado, ha volado por los aires una residencia de mayores en la calle Toledo de Madrid. Madrid otra vez en clave de emergencia. Más allá de datos que ya para cuando se emita la entrevista van a ser de sobra conocidos y van a ser definitivos, yo te pregunto por la situación de las residencias de mayores en la capital, en la comunidad de Madrid. Aquí en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, está la cosa bastante más controlada. Se llevan muchos meses sin conocer brotes ni casos aislados en las principales residencias de mayores de nuestra población, no así en la comarca. Yo te preguntaría si la situación en la ciudad de referencia de nuestro país, que es Madrid, está razonablemente bien. Creo que no soy yo la que tiene que darte estos datos, porque no te los daría exactamente, no los tengo oficiales, pero claro, yo creo que los sanitarios ahora mismo nos cuesta mucho decir que la cosa va bien, es que está realmente mal. No sé exactamente cómo está en la residencia, lo que sí sé es que mi servicio, el SOMA 112, el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, estamos vacunando muchas residencias y bueno, se empezó la vacunación la semana pasada, tanto en residencias como a profesionales sanitarios, y sobre la marcha estamos con ello, pero la situación no es buena, es que no es buena en ningún sitio. Esperemos que mejore, se necesita conciencia social y se necesita mucho por parte de todos, pero la situación la verdad es que no es buena, por lo menos en Madrid no es buena, y me consta que en Castilla-La Mancha mis compañeros sanitarios también están muy agotados y muy sobrecargados de trabajo. Te vemos en estas imágenes, en tus labores de apoyo a esa unidad sanitaria del Ejército. Yo te diría, personalmente, Ana, ¿de dónde sacas energía para doblar una y otra vez turnos, servicios? ¿Te falta tiempo para levantar el dedo y decir yo también? En fin, ¿qué desayunas? No. ¿Cómo te administras para tener tantísima energía y sobre todo tener una vocación tan proactiva? Bueno, muchas gracias, pero igual que yo, todos mis compañeros, tenemos que sacar fuerzas de donde sea. Es que no es el momento de parar, ahora no podemos decir no se puede. La situación está empeorando, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, y bueno, me consta que yo, que a lo mejor pongo más la cara, se me ha visto con la AGRUSAN, que es la agrupación sanitaria del Ejército de Tierra,
también es una manera de agradecerle su trabajo, su servicio. Y bueno, gracias por tus palabras, pero lo amplío a todos aquellos que tampoco se ven. Quiero contarte una cosa y que sí, me parece especialmente bonita, que aparte de los servicios sanitarios de los que trabajamos de esto, la gente de las casas, la gente de los barrios ha bajado con sus palas, ha bajado hasta con escobas a intentar quitar nieve e incluso limpiar las zonas de acceso de los hospitales. El ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, todos los sanitarios a los que les envío toda la fuerza del mundo y mi más admiración más absoluta al cuerpo al que pertenezco, pero ya te digo que también el de al lado, me gusta mucho contarlo porque es muchísima gente la que está participando de la ayuda al otro. Fuentes sanitarias, fuentes del colectivo de enfermería que tú bien conoces, nos dicen que la situación en los 2 hospitales de la provincia de Ciudad Real que tienen unidad de cuidados intensivos, la situación empieza a ser bastante preocupante. Vamos a dejarlo ahí. En Alcázar de San Juan la ocupación alcanza ya los 120 enfermos COVID, se han habilitado ya 4 plantas y se está preparando la quinta. La unidad de cuidados intensivos está al 50%, los quirófanos se han reducido, la actividad quirúrgica se ha reducido de 12 a 2 unidades para atender a los enfermos COVID. Y a mí, todos estos datos, evidentemente la situación en Ciudad Real, no conocemos datos concretos, pero es similar, es bastante, una línea muy ascendente y muy preocupante. Pero a mí lo que me suscita esta información es preguntarte si el ritmo actual de vacunación en nuestro país es el deseable para aspirar a una eficaz y pronta adquisición de esa condición de inmunidad de rebaño que estamos llamando. Todo eso con ser, según datos del Ministerio, el segundo país que más y mejor está vacunando de todo el mundo. Ya. Bueno, yo creo que es evidente que no, el que diga lo contrario, todo el mundo se da cuenta de que la vacunación está siendo lenta, pues no sabría decir que al final es nuestra única esperanza, no hay un tratamiento eficaz y bueno, entre la vacunación y la responsabilidad social deberíamos ir más rápido. Claro, todo está fallando. Que cree que nunca va a enfermar o que se va a contagiar y no se va a morir, a lo mejor contagia a alguien a quien quiere, como por ejemplo a su padre, a su madre, a su abuelo o a algún familiar o a alguien querido, y sí que se puede morir. Y además es que ya no es solo COVID, yo no me canso de decir que COVID hay muchísimo coronavirus, hay muchísima enfermedad, pero el efecto colateral es muy grande, hay muchísimas enfermedades que no se están desatendiendo, pero sí que es verdad que se están atrasando muchos tratamientos, muchas cosas que, bueno, es algo que es muy evidente. Yo creo que al final todo el mundo lo estamos viendo y todo el mundo lo estamos sufriendo, entonces todo debería ir muy rápido, pero yo creo que también tenemos que hacer efecto equipo. La sociedad tiene que ser consciente de que esto no lo paramos si no hacemos todo lo posible, es decir, bueno, no nos han confinado, pero por favor, el que se pueda autoconfinar, que haga lo posible, o que sean conscientes. Es que es un llamamiento a la población ya a la desesperada. Parece que nos hemos acostumbrado a tener cifras elevadas a diario en los medios de comunicación y bueno, pues tiene que frenarse de alguna manera. Vamos, si te parece, a recapitular un poco sobre lo que diste de sí, o diste de ti en el año 2020. En el día 19 de marzo el Ejército instala 750 camas más 60 camas de UCI en la institución ferial de Madrid, en IFEMA, que hasta el 27 de abril, apenas mes y 10 días, pues atiende a 4.000 pacientes derivados de los hospitales de la Comunidad de Madrid y otros. Tú trabajas en ese hospital desde el primer día y sí, llevas a cabo, tienes la iniciativa de idear y llevar a cabo y montar la biblioteca Resistiré, mediante la cual proporcionas lectura a los pacientes para hacer un poco más llevadera, un poco más humana su traumático paso por este hospital de campaña. A resultas de esta experiencia escribes libros que salvan vidas, una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia.
libro que te comporta el premio literario Feel Good de la plataforma editorial y de la obra social de la Caixa, que convocan ese premio y que tú lo ganas. Y a resultas también de todo lo anterior, la Asociación de Editores de Madrid te concede el premio Antonio de Sancha 2020. Dos preguntas, Ana. En primer lugar, ese libro tenía un cometido. Yo quiero saber si tus expectativas, tus objetivos con esta producción literaria se están viendo cumplidos, y luego en el orden puramente editorial, cómo está funcionando la demanda de este libro y su distribución. Libros que salvan vidas, ya estoy en tercera edición, está teniendo muy buena acogida por la gente, porque bueno, al final también yo creo que se envía un mensaje de esperanza. Es verdad que fue muy traumático lo que ocurrió, pero Libros que salvan vidas abre una ventanita a la esperanza, a hacerle ver al lector aquello bonito que pasó en IFEMA, porque pasaron cosas bonitas también. Entonces, bueno, es verdad que gané el premio, se editó el libro y está teniendo una acogida fabulosa, sobre todo porque lo que pretendo es que ese mensaje llegue dentro de todo lo que nos ocurre. Yo creo que también hay que abrir un poco la vista y darse cuenta de que incluso en los momentos más graves y más tristes pasan cosas bonitas, y en el libro las cuento, son sobre todo relacionadas con los libros, porque yo empecé la biblioteca Resistiré en IFEMA, pero aunque yo la empecé, fue muchísima gente la que participó de ella, y enviaban volúmenes. Bueno, de Valdepeñas muchísima gente se puso en contacto conmigo, pusisteis en contacto conmigo para enviar obras, unas obras que al final iban a acompañar al paciente, y era lo más bonito, lo más importante. Así que estoy muy contenta, el libro ya va por tercera edición y con una acogida maravillosa, y el que llegue ese mensaje a la gente, un mensaje positivo, también hace falta. Estamos viendo también en pantalla tu intervención en ese acto que te tributamos desde Televaldepeñas y desde Valdepeñas como valdepeñera ausente 2020, en reconocimiento a tu ardua y ejemplar tarea en ese hospital de campaña y en esa biblioteca Resistiré. Ana, te deseamos que sigas con ese impulso, con ese ímpetu, con esa energía, contagiando ánimo y entusiasmo y siendo un ejemplo para tu colectivo profesional y para todo sobre todo tu pueblo también, y todo el país. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo para todos, os deseo lo mejor, por favor, a la gente de mi tierra, cuidaos mucho, haced caso de las recomendaciones y que esto acabe pronto y nos podamos abrazar y tomar un vino dentro de poco en la plaza. Claro que sí, por supuesto. Ana, hasta luego. Un abrazo, gracias. No solo la hostelería y el comercio son actividades perjudicadas por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del COVID. Los centros deportivos públicos y privados también son un sector de la parte de servicios que están viviendo con especial crudeza estas consecuencias, porque están abocados al cierre obligatorio ya por segunda vez en el plazo de un año. Hoy vamos a conocer las consecuencias que para un centro deportivo de carácter privado lleva consigo el cierre obligado por las medidas restrictivas que en estos momentos tenemos establecidas. Isabel López, directora técnica de este centro deportivo de Oxígeno Sport, graduada en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. Te hemos visto en estos días quejarte amargamente y masivamente de lo que para vuestro sector, que no es residual ni testimonial, ni mucho menos, está suponiendo las medidas restrictivas a las que nos vemos sometidos por la pandemia. ¿En qué medida crees que es compatible la práctica deportiva en centros y en espacios no abiertos con contener y tener a raya y doblegar la curva del coronavirus? Bien, bueno, pues vamos a comenzar por ese... Todo esto viene por un vídeo en el que yo hice una denuncia pública, ¿sí? Porque en los días que corren, pues la mejor forma de poder quejarte y que llegues a donde tienes que llegar y que te escuchen es a través de las redes sociales. Creo que es el medio que nos permite decir y expresarnos libremente, y yo he utilizado este medio, hice un vídeo, para hacer llegar a la gente la indignación y también el no entendemos el por qué nos cierran las instalaciones deportivas, y ya no las instalaciones deportivas, sino todas las instalaciones deportivas.
cuando las instalaciones deportivas son de diferentes características, ofrecen diferentes servicios, no todos ofrecemos lo mismo. Es muy importante que la gente entienda que dentro de lo que todo el mundo engloba como deporte, no es así. Hay que entender que dentro de lo que la gente entiende deporte está la actividad física, está el ejercicio físico y está el deporte. Son cosas diferentes. Entonces, mi denuncia era saber cuáles son los criterios por los que se cierran las instalaciones deportivas. Y lo que vuelvo a decir, todas las instalaciones deportivas, cuando lo primero que hay que saber es eso. ¿Qué es actividad física? ¿Qué es ejercicio físico? ¿Y qué es deporte? ¿Y qué nos aporta cada una de esas cosas? Yo defiendo en mi vídeo o en mi denuncia el ejercicio físico, porque el ejercicio físico es salud. Y eso no es incompatible, ¿vale? Con el que nos cierren, nos consideran que somos como parte de un problema, ¿no? O como que hay muchos contagios dentro de las instalaciones deportivas, cuando eso realmente no es así. Nosotros somos centro de salud, porque el ejercicio físico así se contempla. La literatura científica te habla de todos los beneficios que te reporta, con lo cual no es incompatible que la gente venga a hacer ejercicio con esas tasas de contagios que ellos están hablando, cuando nosotros tenemos una tasa que es residual, que es mínima, que no llega ni al 0,5%. ¿Manejáis algún tipo de estudio o de informe de técnico médico que pueda hacer buena la tesis de que un deportista, una persona que está muy al día y muy en forma, reacciona mejor y se protege mejor y remonta mejor una crisis o sea un contagio? A ver, con el tema COVID es cierto que ahora mismo hay muy pocos estudios y muy poca evidencia porque se está trabajando en ello. Lo que sí hay es muchos estudios con otras muchas patologías, enfermedades que son crónicas, donde sí está demostrado que el ejercicio ayuda a mejorar esas patologías. Y lo que te vuelvo a decir, ya no a mejorar, sino que ayuda a prevenir. Con lo cual, si mejora nuestro sistema inmune, si un sistema inmune es fuerte, yo creo que no es incompatible tener abiertos los centros deportivos, porque encima mantenemos todas las medidas de seguridad, mantenemos mascarillas, mantenemos distancia, mantenemos todo súper limpio, la higiene se mantiene, se limpia antes y después de cada persona utiliza su material. O sea, no es incompatible la lucha contra el contagio del COVID con tener abierto las instalaciones deportivas. Entrar en comparaciones pues siempre es delicado y porque se puede incurrir en agravios. Hace poco en Televaldepeñas y en Valdepeñas Digital sacábamos una información que podía inducir en esa dirección, porque hablábamos de que se cierran los centros deportivos y se mantienen abiertos los estancos. Bueno, eso no tiene lógica. O sea, si aplicamos un poco solo el sentido común, eso no tiene lógica. Yo voy a ir un poco más allá, ¿vale? Voy a hacer ese agravio comparativo dentro de lo que es el deporte. Porque si una persona está federada, sí puede entrenar y puede practicar deporte, y nosotros que somos ejercicio físico, no podemos hacer entrenamientos personales. Eso es como que me toca más, ¿no? Es como más directo, porque a la vista está que les interesa más tener abierto un estanco que un centro deportivo. O sea, esos son intereses, ya saber de quién. Yo te hablo de mi sector. El tener un carnet que te ponga que eres federado te exhibe de ser más contagioso o menos contagioso con el COVID, con la pandemia, no sé. Cuando pasara el primer confinamiento domiciliario, allá por el mes de mayo, junio de 2020, os permitieron volver a abrir instalaciones. Sí. Lógicamente se imponían unas medidas de distanciamiento, Sí. de que habría máquinas y espacios inocupables, Sí. etcétera. Bueno, eso redujo vuestra posibilidad de negocio, pero ¿aún así era viable vuestra apertura? Bueno, nosotros nos reinventamos, adaptarse o morir, dicen, ¿no? No puedes luchar contra unas medidas que ya son obligatorias, entonces lo que hicimos fue adaptarnos y ampliar nuestro negocio, y actualmente pues nosotros operamos a nivel internacional gracias a nuestra plataforma de gimnasio online, oxigenosport.fitap.es. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es adaptarnos al sector y a las nuevas tecnologías. Mantenemos las distancias, mantenemos el aforo por debajo de lo que nos permiten, porque en la actualidad nos permiten un 20% y nosotros seguimos manteniendo 10 personas, independientemente de los metros que haya en cada sala. Ajá. Solo 10 personas. O sea, las medidas de higiene, se lleva todo a rajatabla, y aparte lo que hemos intentado es sobrevivir con la parte online, con nuestro centro online. ¿Tenéis datos, tenéis conocimiento de usuarios de este centro que hayan contraído el
el coronavirus? Cero. Inclusive personal Cero. docente, etcétera. Cero. O sea, yo hablo de nuestros centros es cero. Te estoy hablando de que la tasa que se contempla en el Ministerio de Sanidad es más bajo del 0,5%. O sea, en mis centros es cero, contagios cero. ¿Tenéis algún tipo de esperanza de que más pronto que tarde, o cuando ya no sea demasiado tarde, escuchen vuestras demandas y os dejen regresar a la actividad? Yo espero que de verdad el vídeo que hemos hecho llegue a quien tenga que llegar y que nos expliquen, porque lo único que exigimos es que nos expliquen cuáles han sido esos criterios, que sean con rigor, porque los primeros interesados en la salud somos nosotros, con lo cual, si tú me dices que yo tengo que cerrar mi instalación por salud, yo soy la primera interesada porque vivo de eso. Ahora, yo tengo que entender el por qué me estás cerrando, me tienes que dar datos, me tienes que dar cosas que tengan rigor para yo poder creerlo y decir, bueno, me lo están cerrando por este motivo, por este y por este. No me lo están cerrando porque sí, que esa es la sensación que desde nuestro sector es el que tenemos. O sea, me lo estás cerrando porque sí, o por desconocimiento, o por indiferencia, o por si acaso, que es peor, ¿sabes? Entonces nosotros exigimos esos criterios, ese rigor de por qué tú cierras todas las instalaciones deportivas. Es que todavía no sabemos por qué, porque los datos no son para cerrar instalaciones deportivas. Bien. Entonces, César, gerente de Oxígeno Sport, ¿la medida del cierre cautelar de centros deportivos públicos y privados es común a todas las comunidades autónomas o es específica de Castilla-La Mancha? Pues hemos sido de las primeras comunidades autónomas en las cuales se nos han cerrado. Nos sigue Valencia, que se publicó ayer. Por delante de nosotros está, por ejemplo, Galicia. Es decir, es una decisión que se está tomando a nivel nacional. Desde la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones a nivel nacional se está luchando por exigir una serie de criterios que nos indiquen en qué fase del momento de propagación del virus tendremos que tomar unas medidas o tendremos que tomar otras. O sea, nosotros estamos de acuerdo con intentar que la propagación del virus sea la mínima posible. Somos centros de salud y, por supuesto, velamos por el bien de nuestros clientes, pero necesitamos que desde el Ministerio de Sanidad se nos indique cuáles van a ser los criterios y las fases en las que, en función de la propagación del virus, tendremos que tomar unas medidas o tendremos que tomar otras. Y eso es lo que, de momento, en ninguna comunidad autónoma se ha hecho. Se llega el momento del cierre y se cierra. Y no se especifica si es por volumen de metros cuadrados, si es por aforo, si es por propagación por volumen de usuarios. No, simplemente se cierra y es inasumible este tipo de decisiones. ¿Tenéis la sensación de que se está haciendo tabla rasa con cualquiera de los centros deportivos, independientemente de sus características? Pues efectivamente, se está haciendo tabla rasa, dado en cuanto no se respeta o no se conoce las características del sector. Nuestro sector está muy diversificado, encontramos centros que pueden tener 5 o 10.000 metros, hasta instalaciones que pueden tener 100 metros, y evidentemente la prestación de servicios que se ofrece son totalmente diferentes. En una instalación donde la atención es personalizada, donde te atiende un licenciado y un fisioterapeuta en un entrenamiento personal 1 a 1, evidentemente las posibilidades de propagación del virus son infinitamente menores que una instalación que tiene 5.000 usuarios, aunque tenga control de aforo y control de asistencia, ¿vale? Entonces, lo que se pide, lo que se solicita es que exista una serie de criterios lógicos en función al índice de propagación. Si tenemos 500 contagiados por cada 100.000, se va a obligar al uso de mascarilla, ¿vale? Si tenemos 600 contagiados por cada 100.000, se van a cerrar las actividades dirigidas, ¿vale? Es decir, lo que necesitamos es tener una hoja de ruta y en función de cómo va el estado de la propagación, sepamos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Lo que no puede ser es que, indiferentemente del tipo del modelo de negocio o de instalación que haya, se cierren todas por igual, porque eso produce un agravio comparativo con otro tipo de sectores, los cuales aquí todos estamos afectados y no se trata de criticar, pero es absurdo, ridículo que pueda ser un peluquero
porque sea un bien esencial y que una persona que tiene patologías no pueda entrenar con un entrenador personal. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. La posibilidad de seguir interactuando, trabajando con vuestros usuarios online, ¿os permite mantener al menos una mínima parte de vuestro negocio? Pues mira, Julián, nosotros, gracias a Dios, más que una mínima parte. Nosotros empezamos en marzo a trabajar en el proyecto online, llevamos ya muchos meses de desarrollo, hemos creado nuestra propia plataforma online y en este momento tenemos más de 1000 usuarios de 20 países diferentes. El modelo online y el modelo presencial son modelos que en nuestro sector van a convivir, son modelos que se implantan a futuro, no va a ser algo que va a ser simplemente temporal, y que hay mucha gente que por circunstancias, primero o por miedo o por cercanía, por distanciamiento o cualquier otro motivo, prefiere decide coger un servicio que sea expresamente online y hacerlo desde su casa tranquilamente sin ningún tipo de riesgo. Entonces, para nosotros, más que permitirnos mantener un nivel económico aceptable, lo que nos ha hecho ha sido catapultarnos y estamos en unas cifras muy por encima de lo que nosotros hubiéramos soñado. Cuando os obligaron a vosotros y a los demás a cerrar allá por el mes de marzo y luego pudiste volver a abrir, creo que en junio. ¿Recuperasteis al 100% de vuestros usuarios presenciales o hubo recelosos, lógicamente, miedos libres, que dijeron hasta que no se acabe esto, al 100% no volvemos? No, mira, las cifras que ofrece la patronal del cierre del 2020 ha sido una caída en la facturación de media del 54% a nivel nacional. En conversaciones que tenemos en la asociación y en la Federación de Gestores Deportivos, hay muchas instalaciones que todavía no han tocado fondo. Es decir, no es que no se hayan recuperado en el momento de la apertura, sino que todavía siguen perdiendo clientes. Esto supone unas cifras de facturación que son inasumibles para muchos modelos de negocio. Los costes fijos de esas instalaciones son muy elevados y cuando no se llega al punto de equilibrio por volumen de usuarios, al final esto nos va a abocar al cierre. Lo que se está transmitiendo desde el gobierno es el miedo a asistir a instalaciones deportivas. No entendemos por qué, cumplimos absolutamente y de manera rigurosa con todas las medidas y podemos decir en alto, podemos decir claro y en alto, que somos uno de los servicios, uno de los negocios los cuales las medidas de seguridad permiten trazabilidad de los clientes, que esto no ofrecen otro tipo de instalaciones. Nosotros sabemos qué clientes vienen, a qué horas y con quién han estado. Tenemos una cita previa, tenemos un aforo reducido y hay unas medidas de higiene y ventilación muy por encima de la que otros negocios por sus características pueden permitirse. Entonces, hoy por hoy los centros de fitness son 100% seguros y lo que hay que hacer es exigir a Sanidad que los criterios de cierre sean lógicos y con rigor. En el caso de Oxígeno Sport, antes Galos Gym, si mis referencias temporales no me fallan, estamos hablando de cerca de 40 años de trayectoria. Nosotros llevamos 43 años en el sector, abrimos cerca, pero por exceso. Abrimos la primera instalación en el año 79 y como sabes, bueno, esto ha sido un negocio familiar que ha ido pasando de generación en generación. Ahora contamos con 2 instalaciones, una en Valdepeñas y otra en La Solana. Y bueno, siempre lo que hemos sido, nuestra seña de identidad es intentar ofrecer la mejor calidad y los mejores servicios a nuestros clientes. Entonces, bueno, en esa línea seguimos trabajando. Te quería preguntar, en vuestro caso, traducido a puestos de trabajo, ¿hasta dónde llegáis? ¿Traducido a costes? Sí, a puestos de trabajo. Sí. ¿Qué plantilla tenéis? Nosotros tenemos en total ahora mismo 12 trabajadores en las 2 instalaciones, entre los que se incluyen personal técnico, recepción, limpieza, que evidentemente en el cierre han pasado de nuevo al ERTE 100% por causa de fuerza mayor y que en el periodo en el que hemos estado abiertos desde junio hasta la fecha, pues no hemos llegado a incorporar a todos los trabajadores al 100%, porque no llegamos a recuperar el volumen de trabajo y de usuarios que nos permitía anteriormente. Entonces, bueno, esperamos que el modelo online nos siga manteniendo nuestra evolución creciente y que podamos mantener un poco de cara a la reapertura nuestras instalaciones al 100%. ¿Hasta cuándo crees que es sostenible una situación así? Pues el sector, como te comentaba antes, llevamos trabajando desde hace ya varios meses en unificar
a todos los agentes del sector. Por primera vez en nuestra región, en Castilla-La Mancha, hemos conseguido redactar un informe técnico avalado por el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física, avalado por la Asociación de Gestores Deportivos del ámbito público, donde están incluidas las 5 diputaciones de Castilla-La Mancha, los directores generales de deporte de las 5 diputaciones, donde interviene y participa de manera muy importante el ámbito privado, es decir, nosotros como instalaciones privadas y todas las diferentes instalaciones de los principales municipios de la región. Y lo que hemos conseguido hacer es este informe técnico para presentarlo en la Dirección General de Salud Pública, y que por lo menos nos expliquen, nos den detalles de cuáles van a ser los criterios y la hoja de ruta para poder planificar de cara a futuro. César, muchas gracias. Nada, Julián.